En los alegatos hemos escuchado manifestaciones de que esta causa se redactó en Balcarce 50, de que la investigación fue direccionada, de que lo que se quería era la cabeza de Pedraza, de que está todo viciado. Nosotros queremos empezar dando respuesta a estos preliminares planteos. Por eso vamos a empezar hablando de derecho. La primera cuestión que planteaban las defensas era que la investigación fue fragmentada, que se investigó solo una parte y no a otra, que hubo un intento de cortes de vía que no se criminalizó y que es un delito. Lo primero que tenemos que aportar es si está bien o está mal cortar las vías. Claramente, el precio que se paga es muy alto para el beneficio que se obtiene. Válidamente eso es contrario a derecho. La cuestión no es simplemente esa, sino si es delito siempre y en todos los casos cortar una vía. Y la respuesta es que depende. ¿Y de qué depende? Depende de lo que los penalistas llamamos la antijuridicidad material, depende de una concreta afectación al bien jurídico. Y en este caso, evidentemente, por lo empinado, por la imposibilidad de tomar las vías, por lo efímero que estuvieron esas pocas personas ahí, no hubo ni siquiera tentativa de este delito, razón por la cual no hubo una investigación fragmentada. La segunda cuestión sí que corresponde abordar es si un particular tiene derecho, a defender bienes jurídicos supraindividuales, a defender el libre acceso por vías públicas. Y la respuesta es no. El doctor Freeland tocó el tema, pero lo tocó tangencialmente. Dijo que algunos autores conceden subsidiariedad. En el caso estaba la policía ahí. No había ninguna razón para actuar en defensa de las vías, porque nadie es el dueño de las vías. De manera tal que esa presencia de ferroviarios defendiendo las vías e impidiendo que particulares accedan a las vías, constituye para el sistema jurídico, en tanto implica en violencia, una agresión ilegítima hacia los particulares, porque no tienen derecho a defender un bien jurídico supraindividual. De forma tal que si esto es así, ninguna agresión actual había con los ferroviarios en las vías y con los manifestantes a 200 metros. ¿Por qué? Porque lo primero que tuvo que hacer el personal policial es impedir que particulares se arroguen la función de autoridad pública. Esa función es exclusiva y excluyente de la autoridad pública. Básicamente porque la autoridad pública actúa con racionalidad, actúa con proporcionalidad. Y esto no cabe esperar de los particulares. Segunda cuestión, ¿podemos válidamente creer que cuando corren hacia el grupo de manifestantes están creyendo que vienen? Y la respuesta es no, porque estuvimos en el lugar, porque sabemos el esfuerzo que hay que hacer para ir hasta allá, y porque si esto fuese así al inicio, claramente se hubiesen dado cuenta, con el avanzar de los metros, de que allí no había ningún avance de manifestantes, que no estaban en peligro en las vías. Entonces, si esta no fue la razón de la corrida fue otra. La razón de la corrida fue agredir. ¿Constituye esto, como plantearon las defensas, un homicidio en riña? La respuesta es no. ¿Por qué? Primero, porque la doctrina exige que esto sea súbito. Y no hay nada de súbito cuando un grupo decide correr 200, 300 metros para agredir a otro. La doctrina exige, por lo menos la que seguimos nosotros, en el voto del juez Zaffaroni y en el fallo Antinir, una causalidad acumulativa y no una ausencia procesal de autoría. Vale decir, tiene que haber dos fuentes causales sobre el resultado y no debe saber cuál es la causalidad determinante. En el caso de Mariano Ferreira y en el caso de Elsa Rodríguez y en el caso de Aguirre, hay una sola causalidad natural del atentado contra la vida, y no dos. Lo que no se sabe es quién fue el que disparó ese tiro.
de manera tal que no se da el supuesto de homicidio o agresión en riña. Esto como cuestiones preliminares. ¿Se autoconvocaron los ferroviarios para ir a esa manifestación, acto de presencia? La respuesta es no. En todas las situaciones hemos visto que los que convocaban eran los delegados. En todas las situaciones hemos visto que estos delegados, por iniciativa de más arriba, convocaban, y en muchos casos por el señor Díaz. No hay nada de autoconvocante, porque muchos de los ferroviarios que estaban ahí no sabían bien para qué estaban. Simplemente fueron. ¿Y por qué fueron? Y fueron porque tienen préstamos en la Mutual, y fueron porque había una lista en la cual se marcaba con cruz el que iba, el que no iba, y se trataba de hacer mérito, porque la gente quiere cuidar su fuente de trabajo. La convocatoria no fue espontánea, sino que fue sindical. En todos los actos donde salió gente, y así la gente lo creía, no se le descontaba el sueldo. En este sí. Hay un claro intento de desprenderse de lo que pasa después. Entonces tenemos este estado de cosas. La prueba indica, la prueba testimonial, que tanto Favale como Sánchez son los que dispararon. En el caso de Favale, más allá de la diferencia en cuanto a su remera, el que no lo describe por Favale, lo describe por su fisonomía. Y en el caso de Sánchez, el testigo protegido, Díaz, nos habla de un arma en el auto que concurre, y el testigo Cardías nos habla de que lo ve disparando. Esos son los ejecutores, y esa es la prueba sobre la cual afirmamos esta autoría, claramente demostrada a nuestro ver. La pregunta es, ¿por qué hacen esto estas personas? ¿Por qué Favale va y dispara si Favale no era ferroviario? La respuesta está en que el día anterior Favale tenía una entrevista para entrar a los ferrocarriles, tenía un interés para entrar. Son parte de sus dichos, que todo lo que hacía, lo hacía para entrar. El testigo Pérez, el boxeador de apodo Dinamita, expresa que el señor Díaz lo contactó a Favale para correr tercerizados. Esa era la función del señor Favale y eso era lo que fue a hacer. Favale quería un puesto de trabajo y todo lo que hacía lo hacía en la inteligencia de que esa era la manera de conseguir un puesto de trabajo. De manera tal que se presenta lo que plantean los testigos. Cuando Favale dispara, dispara seguro. Cuando Favale dispara, dispara corriendo entre un montón de gente. Como dijo el señor Pedraza en una entrevista, la mayoría de los ferroviarios no sabía que había armas. Esto se llama utilizar gente, instrumentalizar personas, hacerlos correr peligro para su integridad física y sus vidas. Era necesaria la presencia de otras personas para que en el tumulto, muchos ferroviarios dicen, fuimos a hacer tumulto, a hacer número, para que en ese tumulto se disimularan los tiradores. La cuestión es clara. Si van todos juntos y vuelven todos juntos con Favale, y a mí no me gustó lo que hizo Favale, le voy a decir de todo, no me voy a volver con él. No hay un solo testimonio que nos hable de una recriminación ni a Favale ni a Sánchez. Favale y Sánchez disparan estando cercanos. Favale llega con un grupo de gente que vino en micro. Llevé gente, dijo Favale, llevé gente, me puse la pechera. Favale no tiene plata para pagar ese micro. ¿Quién pagó ese micro? Ese grupo de gente lo describen como gente en situación de vulnerabilidad. Chicos menores de 18 años, en jogging, en jean, de zapatillas, como los que van a la cancha, no eran ferroviarios. Sin embargo, el Corcel, me lo mostró su propia abogada, no solo saluda a Favale, sino que saluda a varios de ese grupo. Los conocía. Al Corcel, antes que llegue el señor Favale, tiene innumerables intentos de contactarse con él.
¿Por qué cuando los tercerizados intentan tomar las vías no hay tiros y por qué después sí? Y porque no había llegado ni Favale ni Sánchez, llegan después. ¿Por qué el intento, la insistencia del Corcel en localizar a Favale? Porque Favale había hablado con Díaz y Díaz había hablado con Fernández. El día anterior, a la mañana. Es más, Díaz hasta llama a un tercerizado para ver cuántos eran los que iban a cortar las vías. En horas tempranas de la mañana habla con la policía. Tiene un intercambio de palabras con algunos tercerizados. Si me cortás las vías te cago a tiros. Con la policía, no queremos que corten las vías. Hace un reportaje diciendo lo que no hacen los jueces ni la policía, los vamos a hacer nosotros. Cree que es el dueño de las vías. Está equivocado, no es el dueño de las vías. No tiene ningún derecho a arrogarse la autoridad pública. Esta expresión de Díaz, entendemos, es una expresión que no es propia de él. ¿Por qué? Porque el señor Pipitó dijo una cuestión muy importante. Para juzgar hay que saber escuchar, no tanto las cuestiones más centrales, sino las cuestiones que en apariencia son periféricas. Cuando Carchal le quiere dar al micrófono, Pipitó dice, no tengo cargo para hablar. Uño dice, el delegado es palabra superior. Fernández siempre lo llama Díaz, pero Díaz no lo llamaba Fernández. Era vertical. Y luego Díaz a los delegados. De forma tal que así funcionó esa convocatoria. Hay una puntería tremenda. Fernández lo llama a Díaz en el mismo instante en que está llegando Favale por las vías. Es el mismo minuto que se ve en el video, el mismo minuto de la conversación. Sin embargo, según relata Fernández, no le cuenta de esta circunstancia. Y Fernández dice que le manifiesta, che, ¿por qué no se van? No es convincente. A resultas de lo que pasó después, no es convincente. Miente. En ese momento, por la verticalidad que había en el sindicato, se presta el apoyo objetivo y moral para hacer lo que se hizo. Díaz no haría lo que hizo, si no tuviese la certeza de que eso es lo que quería el sindicato. Fernández lo dijo sentado acá en el juicio. Yo nunca haría algo que Pedraza no quisiera. En ese llamado, evidentemente, se consintió esa corrida. En ese llamado, evidentemente, se consintió la agresión. ¿Cómo es que una persona pregunta, ¿y la policía? Ellos no se van a meter, le dice un ferroviario. ¿Cómo sabían que la policía no se iba a meter? Evidentemente habían hablado. ¿Y quién había hablado? Había hablado Díaz. ¿Cómo puede ser que Favale con tanta seguridad, ese grupo de ferroviarios baja, traspasa a la policía, dispara, cae Ferreira y vuelven hacia la policía? ¿Cómo puede ser que esto sea si no tienen acordado con la policía? Si no tienen la certeza de que nos van a ser aprehendidos. Eso no se hace. Y la prueba está que aquellos que se tapan la cara, aquellos que llevan balines en las gomeras, aquellos que cortan vías, aquellos que requieren innumerable cantidad de fuerzas de seguridad para portarse bien, cuando corren a los ferroviarios después de disparar, ven la policía y se detienen. Tiene razón el doctor Maciel cuando dice que los tercerizados y manifestantes se detienen solos. ¿Por qué? Porque ahí sí opera el efecto disuasivo de la presencia policial.
Si todos los que estamos aquí presentes nos ponemos de acuerdo en agredir a estas personas, y somos más. ¿Por qué no lo hacemos? Porque hay una función disuasiva de la fuerza de seguridad. ¿Por qué Favale actúa con tanta seguridad? Baja, arenga con Pablo Díaz, corre, traspasa a la policía, dispara sin tener ningún tipo de pudor. Y vuelve con las mismas personas hacia la policía y se va. Porque contaba con el apoyo del sindicato y porque contaba con el dato de que no lo iban a detener. No hay otra explicación lógica. No hay secreto en el juicio que hacemos los jueces. Operamos con las mismas reglas de la lógica y el razonamiento que el hombre común. Sabemos de leyes, somos técnicos, pero en cuanto a la elaboración de la prueba, nos ilumina la razón, la lógica, el razonamiento. No hay un modo de entender esto que no fuese ese. La situación allí, había convergencia intencional. Nos dice una testigo que Benítez tenía un gimnasio. Favale y Sánchez se conocían, habían estado en el mismo contrapiquete ese de Plaza Constitución. La cuestión es esta: si plurales sujetos deciden de manera en conjunto asumir riesgos jurídicamente desaprobados, cualquiera de los dos que concreten resultado se extiende a todos, porque ese riesgo se corre de manera conjunta. No sabemos cuál tirador acabó con la vida de Ferreira, pero sabemos que hubo convergencia intencional, que el riesgo se corrió de manera conjunta. Hay un autor principal que actúa antijurídicamente, y eso es suficiente para comunicar a todos aquellos que actúan con convergencia intencional. Sostuvimos que no había riña. La cuestión es, ¿hubo un hecho para calificar como homicidio con el concurso premeditado de más de 2 personas? La clave está en el entendimiento del aspecto subjetivo. Ese delito requiere ineludiblemente dolo directo, dolo específico, decía la doctrina tradicional. Esa voluntad única, innegociable, de matar. Los acusadores, a nuestro ver, han probado que existía de parte de los imputados, de parte de la cabeza del sindicato, un interés político en reaccionar frente a los cortes de vía y que existía un interés económico. Lo que no han probado es que esto se neutralizaba con la vida de una persona. Lo dijo el señor Fernández, que prestó declaración indagatoria. Yo tengo muchos años en esto y yo sé que esto es darle una bandera a estos grupos. Lo dijo, si se quiere, de un modo poco miserable, ¿no? No matar por el valor vida, sino no matar por dar una bandera, por no dar una bandera. Pero lo dijo de un modo convincente. Hoy por hoy se sabe, a esta altura, con tantos años transcurridos, que la muerte no es para nada la garantía para perpetuarse en el poder, sino que todo lo contrario. Una muerte, en nuestra sociedad fatalista, es fin de juego. Con Carrasco se acabó la colimba, ¿sí? Con Bulacio se acabaron las racias, con Costequi y Santillán se acabó un gobierno. Pedraza dijo que era peronista. Cualquier peronista sabe esto, a punto tal que los relatos propios de los ferroviarios, estos que no son intencionados, estos que se dicen de manera espontánea, estos que no vienen armaditos, decían, se pudrió todo, hoy un muerto. Se pudrió todo, hay un muerto.
El muerto no es lo que necesitamos, el muerto es lo que nos destruye, no lo que nos salva. Entendemos la expectativa que hay en determinada castigo elevado, pero tenemos consciente de nuestro deber. Los jueces somos garantes epistemológicos del contenido fáctico de nuestras resoluciones y no podemos admitir una verdad que sea contraria al sentido lógico de las cosas. No hubo un dolo específico de matar, por lo tanto, no hay en este caso homicidio calificado. Unio y Pérez. La querella de la señora Real los acusa por encubrimiento. La fiscal le pide la absolución. La querella del Partido Obrero no hace distingo. Después de años en esto, sabemos que cuando se pide condena por encubrimiento es porque no hay prueba. La prueba flaquea. El sostén probatorio de la imputación de ambos era un testigo al cual no le podemos dar crédito, un testigo que no dio razón de su presencia en el lugar, un testigo estrambótico. Su comportamiento durante el proceso fue exótico, no podía, se escapaba de la custodia. Este es el testigo del señor Sotelo, al cual no le vamos a dar crédito a su versión y por lo tanto no existe fuera de este relato validez para imputar participación criminal a Pérez y a Unio. La situación del señor González y del señor Pipitó, que no está. Es clara la coacción al periodismo. El periodismo quería filmar. No es un delito que requiera de mayor esfuerzo argumental. Es obligar a otro a hacer lo que no quiere. Viene un grupo de gente a los gritos. El señor González es consciente de esto. Y los obliga a no filmar. La clave está si los obliga porque los obliga o los obliga para algo. Tenemos para nosotros que los obliga porque sabían lo que iba a pasar después. ¿Y cómo lo demostramos? Lo demostramos por prueba testimonial que nos relatan a estas dos personas en la misma línea de un tirador, del señor Sánchez. Si se hace lo que se hace y luego se va en la misma línea del tirador, ese es un dato indicador de que se hizo lo que se hizo para que eso permitiese lo posterior. Por lo tanto, González y Pipitó son autores de la coacción a los periodistas y son cómplices de la acción subsiguiente. Entendemos que en el caso se actuó con dolo eventual por parte de los autores, de los ejecutores. ¿Y por qué entendemos que se actuó con dolo eventual? Primero, por el alto poder letal del instrumento utilizado. Se disparaba de manera indiscriminada frente a un número de personas. Pero el dato objetivo sobre el cual podemos establecer certeza son los dos disparos. El que se obtuvo del cuerpo sin vida de Ferreira y el que se obtuvo de la integridad de Elsa Rodríguez. Elsa Rodríguez estaba a una distancia superior al ángulo de enfoque del mismo arma, porque fue el mismo arma el que mató a Ferreira y el que le causó severas lesiones a la señora Elsa Rodríguez. La de Ferreira rebota en el piso, un grado leve, pero rebota en el piso. La otra hace un vuelo y lesiona a la señora Elsa. La doctora Helen plantea que no puede haber un inicio de ejecución con dolo eventual. Y sí, claramente lo puede haber. Pero no se trata como en los casos de manual, donde hay una sola persona enfrente y personas que deciden disparar al piso un poquito más arriba.
Se trata de una calle llena de gente. Si las personas deciden disparar en esas condiciones, cabe empezar a rezar para que el resultado no se produzca. Cuando quepa empezar a rezar para que el resultado no se produzca, es porque se pierde dominio sobre eso. Y todo aquel que quepa rezar para evitar resultados, actúa con dolo. El dolo eventual es una forma de dolo, solo que lo eventual es el resultado. Se sostiene que aquí hubo instigación. El tribunal entiende que no existe ningún caso judicial, por más implicancias sociales o políticas que tenga, para efectuar un relajamiento del principio de legalidad. Hemos ido a las fuentes de las leyes del Código Penal y la ley habla de determinar directamente a otro a cometer el delito. La doctrina alemana que cita el fiscal Gamayo parte de otro texto legal. No admitimos instigación en cadena. La instigación tiene que ser directa y tiene que ser determinada, tiene que ser concreta, a un hecho concreto. No podemos poner en boca de los intervinientes cuando no conocemos los diálogos. Entendemos que el apoyo moral y que el apoyo objetivo de las autoridades, del señor Pedraza y del señor Fernández, constituye complicidad necesaria, no instigación. Hemos hablado de Alcorcel, que le imputamos el hecho de haberse ocupado de que venga Favale a tirar tiros. Pero el conocido de Favale era el señor Díaz, no era el señor Alcorcel. La intervención del señor Alcorcel podemos calificarla de prescindente, por eso hemos resuelto calificar su hecho como participación secundaria. Claramente un homicidio simple. Nos resta hablar del señor Pedraza. No hay prueba directa, pero sí hay indicios. Y los indicios posteriores, a diferencia de lo que sostuvo el doctor Fromen, claramente son indicadores de conductas previas. ¿Cuáles fueron los indicios posteriores? ¿Qué fue lo que hizo el señor Pedraza? Se ocupó del señor Favale. Si el señor Favale hubiese hecho lo que el sindicato no quería, había que decirle que es un hijo de su madre y no preocuparse porque no prenda el ventilador. Si la preocupación era que el señor Favale no hable, es porque tenía algo que tenía que hablar. Las intervenciones del señor Favale dan cuenta de eso. Tras el hecho se intenta comunicar desesperadamente con Díaz, con su hijo, hablan que van a rodar cabezas. Tras ello, la querella destaca una comunicación donde el señor Pedraza llama a un teléfono y de ese teléfono se llama a Favale. Luego ese teléfono lo vuelve a llamar a Pedraza. Kotlik sostiene que es un estudio jurídico. No podemos tener eso por afirmado. Debió traer la prueba al juicio. El tribunal no produce prueba. Pero sí tenemos claro a partir de ese indicio el interés del señor Pedraza en ocuparse del señor Favale. Pedraza dice que él se ocupaba, que el sindicato siempre se ocupaba del ingreso a planta permanente de los tercerizados, que no tenía ningún interés en ninguna tercerizada. Sin embargo, en su domicilio, en una caja que tuvo no demasiado estudio, encontramos una carpetita que decía Cooperativa del Mercosur. La prueba testimonial dice que se vinculaba a Pedraza con esa cooperativa, que era una de las que mayores facturaba a UOFE. Lo llamativo es que acá se ha dicho
que no es ilícito tener cooperativas y que su origen está justamente en esos ferroviarios que en la década del 90 se quedaron sin trabajo y que, bueno, la cooperativa la creó el sindicato para dar trabajo. Claro, parecería ser una cuestión artesanal. Yo tengo la primera hojita que dice esa cooperativa. Objetivos: atraer nuevos clientes, mostrando actualización en estructura empresarial, con oficina comercial activa, definir a quién va apuntado nuestro producto. Pequeña reseña histórica de la Unión Ferroviaria. Normas ISO 9000, tarjetas institucionales. Esto no es esa cooperativa. Esto estaba en la casa de Pedraza. En la casa de Pedraza también encontramos 5, no 1, 5 permisos para tener armas. 5 armas. Luego, no podríamos decir que alguien se horrorice frente a un uso de un arma cuando tengo 5 permisos para tener armas. Pero lo mayor determinante, a nuestro modo de ver, es que tras un diálogo con el señor Fernández, el señor Luna, se dice, hay que dejar actuar a la justicia. Te estás quedando solo, Gallego. Claro, hay que dejar actuar a la justicia fue el prolegómeno del más escandaloso intento de soborno de la Cámara de Casación. Se ha sostenido acá que esa investigación está en curso. Ha sostenido el doctor Fromen que en realidad hay una suerte de bis in idem, es lo mismo. Hay conexión ideológica entre un hecho y otro, pero lo cierto es que esa prueba se produce en este juicio, esas comunicaciones que son el germen de la otra causa se producen en esta, de manera tal que el tribunal tiene plena jurisdicción para valorar prueba que se produce en esta causa. Y la tiene con sentido de plena certeza, porque ahí están los datos, ahí están las conversaciones. Ahí el señor Riquelme le dice a Arauz de la Madrid, José está muy nervioso, me llamó 12 veces en el día. Y Arauz contenta, pero si él no está imputado. Y claramente lo llamaba 12 veces porque estas llamadas daban cuenta de que sí había tenido responsabilidad. Pedraza dijo hoy en sus últimas palabras que el intento, que él no tenía ningún pacto de confidencialidad porque la plata que le pedían la tenía que hablar con la gente a la cual respondía ese dinero que no era de él. Claro, pero los $50.000 que salieron del Belgrano Cargas, donde está la esposa de Pedraza, de eso sí tuvo pacto de confidencialidad. De ahí no informó. Y lo más tremendo es que se dice con Staforini, total después lo recuperamos. Entonces, ¿cómo es este manejo que $50.000 se pueden recuperar? Ahí está claramente el poder que implica el manejo de semejante liquidez de dinero. Y claramente se ve esto cuando el señor Fernández habla con una persona que estaba haciendo estos cortes de boletería y le dice, estás causando demasiados problemas. Está claramente demostrado el interés económico en tener el dominio sobre el grano cargas, el interés en la cooperativa Unión del Mercosur, el interés en el sindicato, y el interés político que reconoció el señor Fernández, que no se cree un sindicato paralelo. Y esto se ve en la preocupación que tiene Pedraza en esa conversación telefónica donde se da cuenta de que se hizo lugar al ingreso de mucha gente de manera no controlada por parte del Ministerio de Trabajo, gente que no pasaría un examen en situaciones normales y que ahí había un germen de peligro. Y esto se ve en la conversación entre el señor Pedraza y el señor Tomada. Hay una cuestión que no salió en los medios que sí es importante de destacar. Cuando Tomada habla con Pedraza, lo que no se escucha es que
Tomada le dice, antes que me digas cualquier cosa, lo único que te voy a decir es que esos 40 llamados que no te devolví, o sea, se está justificando, esos 40 llamados que no te devolví. Esto no se escuchó y nosotros nos parece importante destacar porque la querella del Partido Obrero, la doctora Verdú por Correpi, nos está hablando de un plan de 3 patas: empresarios, ferroviarios y gobierno, que se terceriza la represión por parte de un discurso de un gobierno que por un lado dice que no se criminaliza la protesta y por el otro lado permite que particulares lo hagan. La respuesta que entiende el tribunal a esto es que tampoco eso se puede inferir del diálogo de Tomada con Pedraza. Tomada se lo quiere sacar de encima. Pareciera que la mejor defensa es un buen ataque. Es lo mismo como que le diga, siempre que llovió paró. Antes que me digas que hace 40 llamados que no te devuelvo, lo único que te voy a decir es que la mejor defensa es un buen ataque. Y después sí se habla de todos esos tercerizados que ingresaron y que hay que trabajarlos política y psicológicamente, ¿no? para esta cuestión de que no traigan problemas de poder. María del Carmen Verdú muestra, pero no demuestra lo que afirma. En esa ausencia, ¿sí?, de despliegue, pliegue y repliegue, está la diferencia entre una prueba y una manifestación de principios. Esa referencia da cuenta más de su propia visión del mundo que de un elemento que pueda transferirse de razonamiento en razonamiento. Es como la diferencia entre una demostración científica y un truco de magia. O sea, es imposible de verificación. ¿Por qué? Porque uno podría plantear otra especie de explicación causal a ese estado de cosas. ¿Y cuál es? Que la falta de comprensión de las fuerzas de seguridad, de lo que es esta expresión, no hay que criminalizar la protesta, genera decepción en la ciudadanía y esto genera reacción frente a esa decepción. Pero no implica que hay una articulación para que esto opere, por lo menos no está demostrado. Nos resta hablar de la imputación del personal policial. Las cosas que dice el señor Mansilla no se pueden decir si realmente no existe una convergencia intencional con la acción de ese grupo de ferroviarios. Bajan sin represalias, bajaban con palos, con botellas, al grito casi de guerra, estado de excitación, adrenalina, explican tanto las personas que han declarado acá. El grupo de Favales llega e inmediatamente empieza a arengar para que bajen, para correr a los de enfrente. Nada se informa a la Dirección General de Operaciones. Tampoco no consta en la comunicación hacia la Dirección General de Operaciones, en las modulaciones, del intento de tomar las vías. Se resuelve correr la fuerza que hubiese impedido ese choque entre estas dos facciones, que el propio personal policial dice que tienen diferencias ideológicas, a un grupo, a un espacio físico donde de llegar ya va a ser tarde. Y cuando bajan los ferroviarios, dice al comando, sin represalias, bajan pero sin represalias, lo cual era totalmente inconcebible de decir.
Tampoco se da cuenta de la vuelta. De la Dirección General de Operaciones se le pide, por favor, dígale a esa gente que vuelva a subir. Cuando vuelven después de disparar, Mansilla dice, sí, ya están regresando, ya se están reintegrando. Vale decir, esta diferencia entre lo que se dice y lo que sucede, sumado a esta referencia, la policía no va a hacer nada, sumado al señor Díaz dialogando con los policías, nos permite establecer, de parte de Mansilla, un dejar hacer. Mansilla y Ferreira son los que debían evitar esto. Primero, debían evitar que esos ferroviarios no estén ahí. Y segundo, debían evitar que no bajen a agredir a los de enfrente. El señor Garay realmente nos ha convencido el doctor Maciel en cuanto no tenía la posibilidad de evitar el resultado. Lo mandaron a lo que no se podía hacer. Mansilla, cuando Garay intenta establecer contacto con la Dirección General de Operaciones por una cuestión de verticalismo, se le dice, canalice la información con control de líneas. Usted está ahí para observación. La función de Garay era observar a la gente del Partido Obrero, a los tercerizados, a los manifestantes que no hacían nada. Y Garay observa e informa que no hacían nada, que se estaban retirando. El problema estaba del otro lado. El problema estaba en lo que debía informar Mansilla y Ferreira. Cuando ya bajan ya era imposible. ¿Por qué? Porque sabían que la gente que estaba abajo no tenía capacidad operativa para impedir eso. Nos queda la situación de Villalba, el hombre cámara en mano. Ciertamente, él respondía a las directivas de control de líneas. Pero no es cierto que hizo todo lo que pudo. Hay algo que no hizo y que pudo haber hecho, que era filmar esos instantes previos cuando el grupo de ferroviarios se dispone a ir a atacar a los tercerizados. Claramente cuando están lejos no le daba el zoom, pero el descenso, la arenga, los diálogos, los rostros, las personas, no tenemos esa vinculación. Filma el grupo de Favale cuando está llegando en la inteligencia de que podían ser manifestantes que atacarían a los ferroviarios. Cuando se entera que son ferroviarios no lo filma más. En el intento de tomar las vías, filma las eventuales palos, gomeras de los tercerizados. A los ferroviarios no lo filma. O sea, hay una actuación deliberada de actuar a favor de un grupo. Claramente entendemos la posición de Mansilla dentro de una estructura vertical, pero eso no quita que, como ha dicho el abogado Medina, Mansilla incumplió deberes de su oficio. Perdón, el señor Villalba, el cámara en mano. La situación de DGO, y con esto termino. No podemos aseverar que han sido cómplices del homicidio. No tenemos las pruebas. ¿Por qué? Porque la información que les llegaba de parte de la gente que estaba en el lugar del hecho era incorrecta, era inexacta. Lo llevaban a yerro. Se les llegaba la información fragmentada, información mentirosa. Tampoco podemos establecer un acuerdo de voluntades con el personal que estaba sobre las vías. Esta complicidad no está probada. Lo que sí está probado, que Lompisano debió actuar antes. Cuando Garay pide apoyo y Mansilla dice, bajan sin represalias, ahí debió mandar el hidrante. Ahí mismo debió mandar esa fuerza, y no después ya era tarde, después ya es para cubrirse. En esta actuación, sumado a lo inadmisible que es que desde
Conti y Echeverría se diga yo obedezco órdenes y desde Lompisano se diga yo confío en mi gente, en ese pasarse la pelota, nosotros vemos una actuación de los tres que no satisface el requisito del cumplimiento de deber. Lo vemos incursos en delitos de cumplimiento de deberes del artículo 248 del Código Penal. Este es el Estado, sintéticamente, en lenguaje coloquial, de manera oral, porque yo entiendo que cuando alguien quiere comunicarse no hay que leer nada, hay que hablar, la gente se entiende hablando, es que queremos dar razones de la transparencia de nuestras decisiones. Estas razones van a tener su fundamentación debida, su respuesta concreta a los planteos de las defensas, que han sido muchos, que han sido sustanciosos y que naturalmente objetan estas conclusiones. Vamos a dar respuesta al fallo el 17 de abril y a partir de ahí va a empezar a correr el plazo para interponer los recursos de 7 de junio. 7 de junio. Ahora vamos a leer el fallo. El doctor Medina, invocando a la Asamblea Real, nos ha pedido un fallo, una sentencia abarcativa. La doctora Verdú nos ha pedido un fallo ejemplar. Tenemos la convicción de que cualquier caso, por más implicancia política que tenga, para nosotros es un caso judicial. Y que la pena de las personas se funde y se mide en función de la gravedad del hecho y de la culpabilidad. Nunca para dar ejemplos, porque en el ejemplo está la sentencia injusta. En la ejemplaridad está la sentencia que instrumentaliza al penado para mandar mensajes al cuerpo social. Sí, claramente, en lo episódico está la sustancia. En el tramo final de su vida, Mariano Ferreira gritaba Unión de los Trabajadores, en la idea de gritarle a los que lo agredían que los enemigos no son ellos, el enemigo está en otro lado. La respuesta que tuvo fue Viva Perón. Ahí está, lo episódico, la insensatez. Del lado de los tercerizados, ya esto está probado por vía testimonial, había mujeres, chicos jóvenes, niños. La gente que se hizo traer eran personas en situación de vulnerabilidad, menores de edad, esos que vinieron en el micro con Favale. La vida ya es un valor en sí mismo inconmensurable y las lesiones a la señora Elsa Rodríguez le han dificultado el habla. Y el habla, la palabra, es lo que nos posiciona como sujetos culturales. Todo esto hace a la gravedad del hecho que vamos a tener en cuenta en la medición de las penas.